Amados, buenas tardes, Dios les bendiga. Es una bendición estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Bueno, en la mañana me tocó cantar y yo le decía a mi esposa, se me hace más difícil y me dan más nervios el cantar y yo prefiero predicar, pero ahora creo que prefiero cantar, amén. Además, estamos muy contentos de estar aquí, es un privilegio el poder estar aquí. Agradezco a mi pastor por la oportunidad y la confianza que nos da de poder estar aquí. Me hablaron para pedirme que compartiera una vez más el mensaje que compartí en el campamento, ese día sábado que estuvimos allí por la mañana, disfrutando de ese buen clima a comparación del clima que tenemos aquí. Entonces, en esta tarde, hermanos, quisiera que me acompañara, por favor, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 4. Vamos ahí a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 4, y conforme vayan encontrando ese versículo, les voy a pedir que se pongan de pie para leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 4. ¿Estamos ahí, hermano? Voy a leer desde el versículo número 1, usted nada más me acompaña con su vista. Dice así: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joada de Jerusalén, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Versículo 4 dice: con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba inciensos en esos lugares altos. El tema de este mensaje, hermanos, se titula derribando los lugares altos. Derribando los lugares altos. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por este momento, gracias por que podamos estar aquí. Le pedimos que usted tome control de estos minutos. Usted sabe, Señor, que tengo nervios, pero le pido que usted tome control de esta enseñanza, que el Espíritu Santo hable a través de mí, que me quite de un lado, Señor, y que usted obre a través de su Espíritu Santo y que todos podamos aprender lo que usted quiere que aprendamos el día de hoy. Gracias porque usted es bueno en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. El tema de este mensaje, como ya mencioné, se titula derribando los lugares altos. Aquí en el pasaje que acabamos de leer en Segunda de Reyes, capítulo 14, podemos ver que desde el versículo número 1 nos habla acerca del rey Amasías. En este pasaje nos muestra o nos enseña algunas características que tuvo el rey Amasías. No nos da una historia detallada de este rey, simplemente nos dice que él hizo algunas cosas buenas, que él había hecho lo recto delante de los ojos de Jehová, que él había de cierta forma tenido un buen reinado, había sido un buen rey, que había obedecido a Dios, había cumplido la voluntad de Dios. Pero en el versículo número 4 nos dice: con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. A pesar de que Amasías había tenido un buen reinado, a pesar de que Amasías había sido un buen rey, hubo algo que él no hizo, hubo algo que él sabía que tenía que hacer, pero que no hizo, y eso fue haber quitado esos lugares altos. En el versículo número 4 ahí mismo nos dice que el pueblo de Israel había adoptado esas costumbres que los pueblos paganos tenían, que era frecuentar esos lugares altos y hacer sacrificios. Por ahí tengo una imagen de cómo eran un ejemplo de los lugares altos, y estos lugares altos comúnmente se utilizaban para subir a estas colinas. Mayormente estos lugares altos se encontraban en las colinas o en las montañas, y estos lugares se utilizaban para presentar sacrificios, para presentar adoración a aquellos dioses paganos que había en ese entonces. Uno de los dioses que prevalecía era el dios Moloch. Y el pueblo de Israel comenzó a participar en esas prácticas, comenzó a adoptar esas formas, que llegó a un punto en donde el pueblo de Israel comenzó a frecuentar estos lugares y comenzó a rendir sacrificios, a rendir adoración a aquellos dioses, en esos lugares.
Para poder entender un poco el contexto de lo que eran los lugares altos, necesitamos regresarnos a la historia del pueblo de Israel y podemos recordar cuando ellos fueron libertados, ¿verdad? En el Éxodo, cuando ellos salieron de la esclavitud y se dirigían, ¿verdad?, a la tierra prometida. Cuando ellos estaban cruzando, teniendo esta travesía en el desierto, recordemos que cuando Moisés estaba en el monte, en la montaña, recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo de Israel estaba debajo teniendo una fiesta. El pueblo de Israel estaba adorando a un ídolo que ellos habían formado con los utensilios que ellos tenían, con los metales que ellos tenían, con el oro, con la plata que ellos consiguieron, y de eso formaron a un ídolo. Cuando Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo de Israel estaba en idolatría. Las consecuencias que ellos tuvieron fue que ellos fueron condenados y eso no les permitió entrar a la tierra prometida. Toda esa generación pereció en el desierto debido a la idolatría, debido a una serie de actitudes que ellos tenían, y eso les impidió llegar a la tierra prometida. Ahora, recorriendo la historia, podemos ver que Dios tuvo que levantar a otra generación para que esa generación pudiera entrar a esa tierra prometida, a esa tierra que ya se les había prometido, a esa tierra que ya se les había preparado. En el libro de Deuteronomio podemos ver una serie de discursos que Moisés repite y una serie de enseñanzas que Moisés ya había enseñado a sus antecesores. Y en Deuteronomio podemos ver que Moisés se para y enseña estos discursos que son repeticiones de lo que él ya había enseñado. Antes de que Moisés muriera, él encarecidamente se encargó de repetir estos discursos, y principalmente lo que él específicamente enseñaba, o lo que él recalcaba, era acerca de la idolatría. Y parte de esos versículos, Moisés trataba de que el pueblo de Israel entendiera acerca de la idolatría. Él trataba de exhortarles, trataba de advertirles, porque él sabía cómo era el pueblo de Israel. Él sabía que el pueblo de Israel tenía la tendencia de apartar su corazón de ser idólatras. Él sabía que cuando entraran a este pueblo, a esta tierra prometida, había habitantes que tenían otras costumbres, que tenían otros hábitos, que tenían otros dioses ajenos a los cuales él creía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando entraron y comenzaron a poseer las tierras, Dios les había encomendado que tenían que destruir y desarraigar todo lo que había ahí, porque Dios sabía que su corazón se iba a desviar. Dios les había mandado, les había dicho por medio de Moisés que cuando ellos entraran y conquistaran, tenían que matar a todos los habitantes, tenían que quitar a todas las estatuas, tenían que quemar todo lo que ellos tenían y quitar todo lo que había ahí, porque muy seguramente su corazón se iba a desviar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hicieron exactamente lo mismo que Moisés les dijo que no hicieran. Su corazón se comenzó a desviar, su corazón se comenzó a ir tras los dioses paganos, tras las costumbres que esos pueblos tenían. Después surge la era de los reyes, porque el mismo pueblo pidió que ellos tuvieran reyes como las otras naciones tenían. No era suficiente depender de Dios, y por ellos querían que se les asignara un rey. Cuando comienza la era de los reyes, había dos directrices que cada rey tenía la decisión de tomar. Había dos caminos. Por un lado, hubo reyes que se levantaron y se pararon firmes y cumplieron con lo que Dios les había pedido. Guiaban al pueblo hacia la bendición, guiaban al pueblo hacia Dios, hacían lo recto delante de Dios, hacían lo que Dios les había pedido. Pero por el otro lado, había reyes que se levantaban y que hacían todo lo contrario, que se iban tras los dioses ajenos, que se iban tras las costumbres que había en ese entonces, y por lo tanto, como resultado, el pueblo se desviaba. Y este fue el caso de Amasías. Dice el versículo: había hecho lo recto, había hecho cosas buenas, pero hubo algo que él no hizo, y eso fue no haber quitado los lugares altos. Había una responsabilidad específica para los reyes cuando ellos se levantaban,
Cuando los profetas se acercaban, ¿verdad? Y los amonestaban, les decían lo que Dios quería que hicieran. Y una de ellas era que tenían que quitar todo aquello que se levantara en contra de Dios. Que se tenía que quitar y desarraigar toda la idolatría, todo lo que estaba en contra de Dios, porque eso iba a permitir o iba a hacer que el pueblo de Israel se desviara. Pero no fue así. Amasías no quitó los lugares altos. Por eso el pueblo de Israel comenzó a practicar, comenzó a adoptar esas costumbres, esas maneras, a tal punto donde no tan solamente había gente pagana en esos lugares, sino también había gente del pueblo de Israel haciendo sacrificios. En ese entonces estaba el dios Moloch. Y una de las prácticas que tenía la gente cuando subía a estos lugares altos es ofrecer a sus hijos. Ellos, cuando tenían esta práctica satánica para ofrecer sacrificio a Moloch, había un caso en donde ellos vertían a sus hijos o lanzaban a sus hijos en este caso, y de esa forma ellos sacrificaban a sus propios hijos para agradar a su dios, al dios Moloch. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? No estamos muy lejos de la realidad. No estamos muy lejos de esas prácticas que el pueblo de Israel tenía. Ahora, esas prácticas siempre han existido, pero el pueblo de Israel las percibió y las miró cuando ellos entraron a esa tierra. Recordemos que cuando Salomón edificó el templo y fue de bendición, pero después las mujeres con las que él estaba comenzaron a desviar su corazón, de tal forma que no tan solamente Salomón había edificado el templo, sino que también había mandado edificar esos lugares altos para todas sus esposas que eran de otros lugares, de otros pueblos. Y por eso mismo los reyes comenzaron a practicar lo mismo. Esos altares que se habían levantado, que esos altares que Salomón había permitido que se levantaran, el mandato que tenían los otros reyes eran quitarlos, eran destruirlos, eran desarraigar todo eso. Muchos sí lo hicieron, pero otros los volvieron a levantar y permitieron que por generaciones esos altares se quedaran ahí, derribando los lugares altos. Hace ya algunas semanas les conté en el campamento que me tocó darle raite a un joven a su casa después del servicio. Y cuando me dirigía a llevarlo, me di cuenta que cuando entramos a su colonia, entramos a la calle donde él vivía, había una casa, y en esa casa, en el patio, había una estatua de la Virgen. Y en ese altar que ellos tenían adornos, tenían focos, tenían flores, tenían todo así muy decorado. Ahora, ellos no necesitan tener un anuncio que ahí diga que ellos creen en la Virgen o que ellos son católicos, porque en primera instancia es lo que yo pude percibir, nada más mirando a ese ídolo. Después me di cuenta que había otras casas, y seguramente usted no me va a dejar mentir, que en sus colonias o algún vecino tiene algún ídolo afuera de su casa. Tal vez tenga a la Santa Muerte, como ellos lo dicen, tal vez tengan algún santo. Incluso hay gente que tiene banderas de la América allá afuera de su casa. Esos son los más condenados, amén. El punto es que en el mundo hay gente que tiene esos lugares altos, y en esos lugares altos hay un ídolo que lo representa. Hay un ídolo que está dominando ese hogar, esa casa. Hay un ídolo que lo representa. Hermanos, si no, estamos muy alejados de la realidad. No tan solamente los mundanos, sino también los ídolos han llegado a nuestros hogares, han llegado al cristianismo. De tal forma que hay hogares cristianos que tienen lugares altos, y que en esos lugares altos hay ídolos. Hay ídolos que se han levantado y hemos permitido que entren a nuestros hogares desde hace mucho tiempo. Hay ídolos que han llegado a nuestros hogares y que tal vez
o muy seguramente están compitiendo por el lugar que le corresponde a Dios. Hace ya algunas semanas nuestro pastor predicó acerca del lugar que le pertenece a Dios. Y cómo algunas cosas vienen y le quitan el lugar que le corresponde. Y de esa manera han llegado ídolos que le han quitado el lugar a Dios. Y si no se lo han quitado, están compitiendo por ese lugar. Quiero mencionar algo a todos los hombres, todos los varones que están aquí, todos los que son cabeza de hogar. Quisiera que hiciéramos esta comparación con el rey Amasías. Todos los que estamos aquí tenemos el mismo trabajo que los reyes tenían. Y eso es, así como los reyes tenían que guiar al pueblo, nosotros como cabeza de hogar, nosotros como cabeza de familia, tenemos la misma responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de guiar a nuestra familia. Y podemos tomar una de esas dos direcciones. O guiamos a nuestra familia hacia lo recto, hacia la voluntad de Dios. O guiamos a nuestra familia hacia la perdición, hacia la idolatría, hacia todo aquello que los va a alejar de la bendición. Y muchas de las veces, hermanos, estamos tomando la otra dirección, estamos alejando a nuestra familia de los caminos de Dios. Porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, como el rey Amasías sabía qué era lo que tenía que hacer. Asimismo, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Muchas veces somos cristianos como Amasías. Aparentemente cumplimos con casi todo lo que la Biblia nos muestra o nos enseña, pero hay cosas que omitimos o hay cosas que no hacemos que deberíamos de hacer. Y tristemente, hermanos, estamos en la misma situación. Muchas veces dejamos que estos lugares altos prevalezcan en nuestros hogares y que en esos lugares altos haya ídolos y nosotros, varones, estamos permitiendo que esos lugares sigan ahí. Incluso nosotros mismos estamos entregando a nuestros hijos y a nuestra familia a esos ídolos, a esos lugares altos. En esta tarde, hermanos, quisiera compartir al menos 4 ídolos que posiblemente se han estado levantando en nuestros hogares o muy seguramente ya están ahí, que deberíamos de considerar quitarlos. Número 1, el primer ídolo es el ídolo del entretenimiento. Este ídolo ha llegado para distraernos y neutralizarnos de tal forma que perdemos la percepción del tiempo y los días pasan y nosotros estamos distraídos. Traigo algunos datos que encontré aquí, hermanos. El primero dice, en nuestro país, en el país de México, emiten diariamente más de 90 escenas de violencia en la televisión. Y estamos hablando solamente de la televisión abierta. No estamos hablando de películas o no estamos hablando de ninguna plataforma. Solamente estamos hablando de la televisión, de la programación que tiene la televisión. Más de 90 escenas de violencia. Hay más de 300,000 niños que ven solos la televisión. Y esto estamos hablando de un aproximado de entre 3 y 5 horas en donde hay niños que están solos mirando la televisión por horas. Hay niños que están viendo todo tipo de programas sin tener la supervisión de sus padres. Las grandes empresas pagan millones y millones a neurocientíficos para que les digan cómo pueden captar la atención del usuario el mayor tiempo posible. Hermanos, hay toda una planeación satánica que está detrás de todo este entretenimiento, de todas estas películas, de todas estas series, de todo este mundo que aparentemente es atractivo y nos mantiene ocupados. Pero el propósito de todo eso es neutralizarnos. Hermanos, es un peligro el entretenimiento y eso es un ídolo que no surgió de la noche a la mañana. Eso es algo que ya tiene bastante tiempo. Y el diablo ha buscado y ha encontrado la manera para distraer y mantenernos ocupados y que de esa forma nosotros caigamos en el entretenimiento. ¿No se ha puesto a pensar? Por eso hay tantas plataformas que hoy en día existen y que siguen surgiendo, donde tenemos la facilidad de encontrar todo lo que queramos.
Hay catálogos y catálogos de películas, de series, de programas, de documentales, que el propósito principal es mantenernos ocupados. Y tristemente estamos cayendo en el entretenimiento. Posiblemente haya familias que tengan días especiales para ver películas. Días en donde se organicen para poner una película, acomodan toda la sala, ponen el home theater, todas las bocinas, acomodan todo, ponen el sillón, compran la comida, compran las palomitas, se sientan y ahí están todos viendo la película. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces pasamos más tiempo viendo una película que teniendo un tiempo en familia leyendo la Biblia o orando? Muchas veces pasamos más tiempo o perdemos más tiempo viendo una serie o una película, pero descuidamos nuestro lado espiritual y no oramos, no leemos, no pasamos tiempo con Dios. Porque no lo hacemos. Hermano, si nos juntáramos como familia para no ver películas, sino para tener un altar familiar, las cosas serían muy diferentes. Platicando con un joven, una vez me dijo, porque estábamos hablando de la oración, y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Es que yo no sé cómo le hacen para orar tanto, yo no puedo orar tanto, no sé qué decir. Y yo le dije, ¿cómo es que no sabes qué decir? Si se trata de orar, si se trata de platicar con Dios, hay muchas cosas por las cuales podemos orar. No me digas que no hay manera de poder agregarle más a tu oración, porque sí se puede. Hermano, se ha puesto a pensar o ha puesto atención en los servicios, cómo hay hermanos que están pasando por dificultades, por tribulaciones, por enfermedad, están quebrantados, tienen problemas, tienen necesidades. Para eso estamos aquí, para orar por ellos. Pero tristemente salimos de este lugar, nos vamos a nuestros hogares y es más fácil prender la televisión, mirar una película que orar por nuestros hermanos. Y cuando estamos nosotros en necesidad, ahí nos acordamos de que la iglesia puede orar. Pero cuando podemos orar nosotros, no lo hacemos. El peligro del entretenimiento, el ídolo que ha estado tomando el control de nuestros hogares. Número 2, el segundo ídolo es el ídolo del celular. Este ídolo ha llegado para provocar una adicción y tristemente como cristianos estamos tan esclavizados y atados a este aparato. Como lo muestra la imagen, posiblemente ya nos hemos convertido en adictos a este aparato, al celular. Las redes sociales fueron diseñadas para ser adictas o adictivas. Tim Parker es el cofundador de Facebook, reconoció en un evento médico que el Facebook fue diseñado para generar adictos. Dese cuenta, hermano, el cofundador de Facebook, él mismo lo dijo, lo declaró en un evento médico. Las redes sociales fueron diseñadas para generar adictos. ¿Cómo es esto posible? La dopamina, que es esta sustancia que regula el placer y es también la hormona que está presente en todas las adicciones. Esto es, cada vez que nosotros entramos a Facebook, miramos una película o cualquier contenido que nosotros veamos, mientras esa hormona se libere o se estimule, eso va a provocar que tengamos chispas de felicidad. Y Facebook, las redes sociales están diseñadas para eso. Para que nosotros podamos tener ese momento de placer o esa pequeña felicidad, para que nosotros nos volvamos adictos. Y la realidad es que nos podemos volver adictos a la dopamina. Por eso mismo, cuando estamos tan acostumbrados a utilizar el celular, ¿verdad? Y estimular el cerebro, cuando dejamos de utilizarlo, tenemos la necesidad de usarlo porque no se está estimulando esa hormona.
Por eso mismo, hoy en día hay jóvenes que tienen la temblorina de tener el celular cuando no lo tienen, porque no se están estimulando como comúnmente lo hacen en sus casas. Hermanos, si usted se hubiera dado cuenta cómo en el campamento se prohibieron los celulares y había jóvenes que no sabían ni qué hacer. Estaban temblando. Estaban ahí buscando cómo encontrar un celular, cómo conectarse a Facebook, cómo conectarse a Instagram, cómo encontrar la manera de conectarse, porque tenían la necesidad de estimular esa parte que ellos estimulan todos los días. El peligro del celular. Muchas de las veces pasamos más tiempo en el celular que en otras cosas que sí aprovechan, como leer la Biblia o orar. Bueno, dése cuenta de algo. Si nosotros le diéramos el mismo valor que le damos al celular, a la Biblia, las cosas fueran muy diferentes. Hermano, si usted buscara la Biblia como busca el celular cuando se le pierde, las cosas fueran muy diferentes. Hermano, si usted acudiera a la Biblia para una emergencia como acude a su celular, las cosas fueran muy diferentes. Hermano, si usted utilizara la Biblia para buscar consejo, así como nosotros fácilmente acudimos al celular para buscar un consejo en internet o algún video de algún pseudopastor, las cosas fueran muy diferentes. Pero tristemente no lo hacemos, porque le damos más valor al celular, a este aparato, que a la Biblia. Encontré un directorio espiritual donde nos dice: si estás triste, marca Juan 14. Si la gente habla en tu contra, marca a Salmos 27. Si estás molesto, marca a Salmos 51. Si estás preocupado, marca a Mateo 6:19. Y así podemos encontrar una serie de situaciones donde podemos encontrar la solución en la Biblia. Y son cosas que siempre han estado ahí, pero nunca las tomamos en cuenta. Porque recurrimos más al celular, estamos más prestos para el celular, estamos atados en el celular, que nos damos cuenta que la solución siempre ha estado en este bendito libro, en la Biblia. Ahora, joven, no necesitas buscar en internet cómo encontrar novia, no necesitas buscar tutoriales o videos de cómo pretender a una muchacha, porque la respuesta aquí está. Hermanos, estamos tan llenos y ricos de enseñanza en la Biblia que aquí podemos encontrar cómo podemos ser buenos hijos, cómo podemos ser buenos esposos, cómo las esposas pueden ser buenas esposas, cómo podemos ser buenos estudiantes, cómo predicar la palabra de Dios, cómo ser buenos ganadores de almas, cómo podemos ser buenos estudiantes, cómo podemos ser buenos mayordomos, cómo podemos ser buenos administradores. Podemos encontrarlo todo en la Biblia porque es la palabra de Dios. Pero tristemente estamos atados al celular porque este ídolo ha tomado el control de nuestros hogares. Y es lo que permanece allí. Número 3, el ídolo del materialismo. El ídolo del materialismo. Este ídolo provoca que nuestros corazones se desvíen a lo que este mundo ofrece, de tal forma que perdemos el tiempo tratando de acumular y acumular e invertir en cosas terrenales que aquí se quedarán. Vamos allá a 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, ¿estamos ahí, hermano? Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tristemente, hermano, muchas veces estamos en la condición de amar más lo que este mundo ofrece que las cosas que de verdad valen la pena. Y caemos en esta situación o en esta condición de ser controlados por este ídolo que es el materialismo. Vivimos solamente para acumular, para adquirir, para invertir, pero nos olvidamos que tenemos un propósito en este mundo y que no somos de este mundo. Ignoramos, hermanos,
que estamos aquí de paso, que somos peregrinos y que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros adquirimos o poseemos, aquí se va a quedar. Muchas veces perdemos el sueño por trabajar y trabajar para tener más y más, para acumular, para adquirir, para tener un mejor carro, para tener una mejor casa, y perdemos el tiempo de tal forma que nos olvidamos del propósito por el cual nosotros estamos aquí. Vamos, es impresionante cómo los estadounidenses son personas que se caracterizan por ser materialistas. De tal forma que ellos solamente viven para acumular y acumular, y llegan a tal punto que ellos tienen que conseguir o alquilar bodegas para poder guardar todo lo que ellos tienen para seguir acumulando. Están tan llenos de material, están tan llenos de cosas materiales que ya no saben ni qué hacer con ellas y las tiran, las desechan y después vuelven a acumular todo lo que, por lo cual ellos están trabajando. Hermanos, este mundo se ha vuelto en los últimos tiempos más materialista que antes. El diablo ha tratado de cierta forma enganchar o distraer a los cristianos a través del materialismo, y muchas de las veces caemos en el error, caemos en el materialismo. Caemos en la idea de que es mejor trabajar que venir a la iglesia. Caemos en el error de que es mejor acumular, es mejor invertir en aquellas cosas que no valen la pena que invertir en la obra de Dios. Hermano, ¿qué es lo que lo detiene para poder depositar dinero cuando viene un misionero? ¿Qué es lo que lo impide? ¿Qué le impide a usted o a mí invertir en la obra de Dios? No, hermano, es que a veces viene un misionero y tenemos que dar ofrenda, pero ese dinero lo tengo destinado para comprar otra cosa para mi casa. O estoy ahorrando para comprar esto o aquello y por eso no puedo participar. Hermano, usted se está perdiendo de una bendición. No hay, y escúcheme, mi pastor no me va a dejar mentir. Hablando económicamente, no hay mejor inversión que multiplique el dinero que invirtiendo el dinero en la obra de Dios. No lo hay. Allá en el mundo hay libros y libros de cómo poder ser efectivo, cómo poder ser un buen administrador, cómo hacer o tener buen rendimiento invirtiendo en esto o aquello. Pero el dinero para ellos se va como agua. Porque no hay mejor cosa en la cual nosotros podamos invertir que en la obra de Dios. Porque ese dinero no se lo queda a Dios. Ese dinero lo multiplica y nos enseña cómo debemos hacer que el dinero se multiplique. Mateo capítulo 6 versículo 21. Mateo capítulo 6 versículo 21. Vamos allá al libro de Mateo capítulo 6 versículo 21. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Hermano, lo que este versículo nos quiere tratar de decir es que no nos esforcemos o no nos desvivamos por acumular o adquirir cosas que se van a quedar aquí. Eclesiastés capítulo 5 versículo 10. Eclesiastés capítulo 5 versículo 10. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 y 10 dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará su fruto. También esto es vanidad. Hermanos, lo que trato de decir es que el materialismo pudiera hacer que llegue a nuestros hogares y que nos haga
que nos volvamos materialistas, que nos conformemos con lo que este mundo ofrece y perdamos el objetivo por el cual nosotros estamos aquí. Número 4, el último ídolo es el ídolo de la comodidad. El ídolo de la comodidad. Quiero estacionarme un poco aquí. Hubo una encuesta que se les hizo a alrededor de 50 pastores en Estados Unidos, y la encuesta trataba de que se recaudara la información necesaria para poder determinar cuáles eran los ídolos más, o más bien el ídolo más común en las iglesias de Estados Unidos, y eso se iba a comparar en las iglesias del resto del mundo. Y la realidad o el resultado fue que el ídolo más prominente o más común en todas las iglesias fue el ídolo de la comodidad. Y este ídolo ha llegado para provocar que todos los cristianos estemos dormidos, estemos tan a gusto y tranquilos que no nos demos cuenta que el tiempo pasa y pasa y pasa, que ignoramos que Cristo viene. Hermanos, hemos caído en la comodidad y hemos olvidado que Cristo viene. Dice la Biblia, aprovechando bien los días porque los tiempos son malos. Esto quiere decir, hermanos, que los días pasan y pasan y en cualquier momento Cristo va a venir. Pero la realidad es que nosotros estamos tan cómodos como lo muestra la imagen. Estamos tan a gusto, estamos disfrutando de la vida, estamos ahí en el sofá, estamos ahí tomando un café, estamos ahí viendo la televisión, estamos viendo una serie, estamos ahí cómodos tratando y pensando qué es lo que voy a comprar, qué es lo que voy a adquirir, qué es lo que le voy a hacer a mi casa. Que el tiempo pasa y pasa y olvidamos que Cristo viene. Bueno, Cristo viene y en cualquier momento nos vamos a ir, y todo lo que usted acumuló, todo lo que nosotros pensábamos hacer, aquí se va a quedar. Pero ¿cómo nos va a encontrar Cristo? ¿Nos va a encontrar acostados? ¿O nos va a encontrar cumpliendo su voluntad? Hace ya 2 meses, si no me recuerdo, el pastor Ignacio quiso hacer una actividad en el grupo de intermedios. Esta actividad era proyectar una película, y muchos intermedios pues no estaban emocionados porque no iba a ser una película de Disney. Y cuando el pastor Ignacio anunció la película, muchos se acercaron y nos preguntaron que cuál iba a ser la película, esperando que les dijéramos que iba a ser una película que a ellos les gusta. Empezamos la actividad y proyectamos la película. La película se llama El que cambia todos los tiempos. ¿Amén? ¿Sí? Si usted ya vio la película, sabrá de lo que yo estoy hablando. Si no la ha visto, le recomiendo que la vea. Esta película trata de que hay un grupo de cristianos en los años 80, siglo XVII, mucho antes todavía. En el siglo XVII hay un grupo de cristianos, ¿verdad? Y ellos están analizando cómo es el contexto del cristianismo, y de entre ese grupo de cristianos hay un científico y hay un maestro de un seminario. Este científico busca y planea la manera de fabricar una máquina del tiempo para poder viajar en el tiempo. Y este maestro toma la decisión de viajar décadas después, a los años 2000, para poder ver cómo es el cristianismo, porque en ese siglo el cristianismo era genuino, el cristianismo era como la senda antigua, el cristianismo era íntegro. Pero él quería tener la curiosidad de saber qué es lo que pasaba siglos después. Y viajó a los 2000, entró a la máquina, viajó al tiempo, y si no me equivoco, viajó a un domingo. Sí, era domingo cuando él viajó. Llegó a la ciudad de Nueva York en un domingo. Lo primero que él hizo fue buscar una iglesia. Cuando llegó a la iglesia, se encontró que iba a empezar el servicio, y lo que él esperaba era algo muy diferente a lo que él miró. Llegó a la iglesia, se sentó y comenzó a ver que los hermanos tenían una actitud de indiferencia. Comenzó a ver que algunos hermanos estaban mascando chicle.
Comenzó a ver que algunos hermanos estaban utilizando el celular. Comenzó a ver que algunos hermanos estaban distrayéndose, estaban platicando. Cuando comenzó el servicio, les pidieron que se pusieran de pie para cantar un himno y se dio cuenta que algunos hermanos no estaban cantando, que algunos hermanos no estaban felices. Cuando él estaba feliz porque estaba en la iglesia y estaba cantando, pero se dio cuenta que había algunos que no estaban cantando. Entonces él se dio cuenta que había cosas que él nunca había visto, porque él pensó que el cristianismo que estaba viviendo en ese siglo iba a ser el mismo en ese entonces. Pero la realidad fue muy diferente. Terminó el servicio, se acercó con algunos hermanos para felicitarlos, para saludarlos, a lo cual algunos hermanos lo invitaron y le dijeron que iban a tener una noche social y que les gustaría que él estuviera presente para que viera qué es lo que iba a pasar. Entonces lo invitan a ver una película, pasan los días, se llega el día de la película, entonces va a la iglesia, se suben a una panel y los lleva, él ni siquiera sabía a dónde iba a ir. Cuando llega se da cuenta que llegan a un cine. Entonces esta noche social o esa noche de película, todos los cristianos se bajan, se meten al cine y comienzan a ver la película. En medio de la película comienzan a tener un diálogo y en medio de ese diálogo comienzan a blasfemar el nombre de Dios. Cuando él escucha eso, voltea para todos lados, esperando que alguien diga algo o alguien haga algo, pero nadie hace nada. A lo cual él se sale corriendo y empieza a gritar a todos los que trabajan ahí y les dice: quiten la película, ¿por qué no la quitan? Están blasfemando el nombre de Dios. No podemos escuchar eso, no podemos permitir eso. Quiten la película, pero nadie hace nada. Entonces él sale del cine triste y se va. Para no hacerla larga, hermanos, al final este hermano terminó decepcionado por el cristianismo que estaban viviendo en ese entonces. Estamos hablando de los años 2000 y la realidad es que de los 2000 para acá el cristianismo ha ido todavía en más decadencia. El cristianismo se está diluyendo, el cristianismo todavía está cambiando, pero no para mejor, sino está empeorando. La situación que él miró en ese servicio o en ese lugar no es muy diferente a lo que nosotros podemos ver. El cristianismo se está diluyendo, hermano. Quiero terminar con esto. Alégrese su corazón, amén. Hermanos, es tiempo ya de volver a nuestros hogares, a nuestras casas, identificar cuál es el ídolo que está tomando el lugar de Dios. ¿Cuál es el ídolo que está en ese lugar alto, que está prevaleciendo y que está tomando el control de nuestras familias? Hermanos, es tiempo de volver a la senda antigua, tiempo de volver a llamar al pecado, pecado por su nombre, tiempo de volver a retomar convicciones, tiempo de volver a creer que los cristianos no van al cine, tiempo de volver a creer que la música contemporánea no edifica, tiempo de volver a creer que la autoridad en el hogar son los padres y que los hijos se deben de someter. Tiempo de volver a creer que la separación es necesaria porque nosotros no somos del mundo. Tiempo de volver a creer que los hombres se deben de vestir varonilmente y las mujeres con modestia. Volver a creer que el domingo es el día del Señor. Volver a creer que necesitamos leer la Biblia. Volver a creer que Dios todavía contesta las oraciones. Volver a creer que Dios todavía hace milagros. Volver a creer que Cristo viene. Hermanos, necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos volver a ser cristianos. Mi deseo en esta noche, hermanos, es que todos los que estemos aquí recordemos que el ser cristiano significa ser Cristos pequeños. No es el puro nombre o no es por tener un renombre o un reconocimiento, porque allá en el mundo están cansados de escuchar que son cristianos. Gente que no es cristiana. El mundo necesita ver una diferencia en nosotros, pero no la va a ver mientras haya ídolos en nuestros hogares. Eclesiastés capítulo 3, versículo 3,
Eclesiastés capítulo 3, versículo 3 dice, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Es tiempo de destruir los lugares altos, destruir a los ídolos y quitar todo aquello que usurpa, que quita el lugar que le corresponde a Dios. Es tiempo de edificar el altar familiar, tiempo de edificar el altar personal, tiempo de reedificar el altar que tal vez ya teníamos antes. Es tiempo de devolverle el lugar que le corresponde a nuestro Dios. No, es tiempo ya. No esperemos más. El tiempo se nos termina. El tiempo se está acabando. Las profecías ya se cumplieron. Estamos a cuestiones de días, de semanas, de que Cristo venga. ¿Cómo nos va a encontrar a nosotros? Y la pregunta en esta noche es, ¿qué es aquello que le está quitando, que está usurpando el lugar de Dios? ¿Una televisión? ¿Un celular? ¿El materialismo? ¿O la comodidad? Podría haber más, solamente mencioné 4, pero podría haber más. Pero ¿qué es aquello que le está quitando el lugar que le corresponde a Dios? Derribando los lugares altos. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias porque usted ha sido muy claro con nosotros en su palabra. Entendemos que su palabra nos dice que usted es un Dios celoso y que no comparte su gloria. Por eso le pedimos que usted nos ayude en esta noche a poder identificar todo aquello que se ha levantado y que le ha quitado el lugar que le corresponde. Ayúdenos pues, Señor, a tomar la decisión. Y dejo la invitación a mi pastor.